Seekers of the Supernatural, with your hosts, Ed Warren and Lorraine Warren. Tonight, ladies and gentlemen, we're going to go into a very fascinating case to start. The case of Florence Viner, who lived in a haunted house and had some terrible incidences happen. Questions have been asked of us, of Ed and Lorraine. What do you do when you see a ghost? What do you do if you see a ghost? ¿Quién no conoce a la familia Warren? ¿Quién no conoce el caso de Annabelle, la silla maldita o Robert? Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de fenómenos paranormales que pasaron a la historia por diferentes sucesos ligados a ellos y que investigaron. Ed, por su parte, era un demonólogo reconocido por la iglesia y aparte se dedicaba a pintar y fue autor de varios libros de ciencia ficción. Pero no es oro todo lo que reluce. Y no es novedad que desde hace años para acá se ha estado comentando sobre la veracidad de sus historias, sobre qué tenían de cierto y qué tenían de falso. Hoy me he propuesto investigar sobre esto y con la ayuda de Isa Gedora y su hilo en Twitter vamos a hablar sobre los Warren. ¿Eran un fraude? Como ya hemos comentado, fueron los investigadores paranormales más famosos del mundo, inspirando así películas y amasando una gran fortuna con charlas y libros. Aún así, su legado siempre estuvo marcado por dudas, preguntas y cuestionamientos. Las películas de El Conjuro están inspiradas en los casos que Ed y Lorraine abordaron durante años, pero el material que parte de estas premisas y que inspiró a estos largometrajes no parecen ser tan verídicos. Los casos que impulsaron sus carreras como investigadores no tienen tanto respaldo como siempre sostuvieron, por lo que lógicamente despiertan el escepticismo en aquellos que se adentran un poquito más en su historia. Ed nació un 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Supuestamente, cuando este era solo un niño, vivió en una casa embrujada. Esto lo intentó desmentir su propio padre con explicaciones lógicas. Ed veía fantasmas, escuchaba pasos, choques y golpes frecuentes en las paredes de la casa. Esto lo asustó, pero también le hizo querer aprender más sobre los tipos de fenómenos que había encontrado. Ed se metió a la marina y luego de servir por algunos años en un barco mercante decidió volver a Connecticut y conoció a su futura esposa, Lorraine, nacida el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, con los apellidos Rita Moran en ese momento. Ella mismo contó que comenzó a tener experiencias de clarividencia cuando solo era una niña. Lorraine conoció a Ed con tan solo 16 años y se casaron en 1945. Él, demonólogo, ella, clarividente. La combinación perfecta para comenzar a investigar y adentrarse en el mundo de la parapsicología. Poco a poco los Warren se empezaron a involucrar en casos de la época que hoy por hoy son muy famosos. Fundaron una organización dedicada a los eventos paranormales, la NSPR, New England Society for Psychic Research. Crearon libros con sus historias e incluso abrieron el tan famoso Museo de los Warren. Pero no son pocas las personas que han catalogado a esta pareja como un total fraude. Tened en cuenta
que la NSPR sostiene que los casos en que los Warren han trabajado implican algunas de las actividades paranormales más extremas que jamás se han documentado. Los documentos que normalmente respaldan estos casos son relatos, testimonios de personas que no han podido ser corroborados en ningún momento por terceros, y en la mayoría de las investigaciones no poseen ninguna evidencia fotográfica o documentos que apoyen sus historias. No hay nada más allá de lo que alguien cuenta, y creo que en algo así no es suficiente. ¿Será que todo es ficción? Ed y Lorraine dijeron haber investigado más de 10.000 hechos paranormales, pero ¿cuántos de ellos serán reales? Repasemos. Este es por lejos el caso más famoso investigado por los Warren, y esto, como es lógico, va de la mano de ser uno de los más cuestionados y polémicos en cuanto al escepticismo. El 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años, Ronald DeFeo, arrebata la vida a sus padres y a sus 4 hermanos menores dentro de la casa. Ubicada en el número 112 de la calle Ocean Avenue de Amityville, en Nueva York. Un año después de esto, en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compran la casa y se mudan allí con sus 3 hijos. Los Lutz conocían de la existencia de ese crimen perpetrado dentro de la residencia, pero decidieron instalarse de todas formas y al cabo de un tiempo empezaron a asegurar que cosas muy extrañas sucedían dentro de ella. Por esto, deciden llevar a la casa a Ray Pecoraro, un sacerdote que afirmó haberse sentido mal al visitarla y habría escuchado una voz que lo trataba de echar de allí. Pero no es solo esto lo que George, el padre de la familia, asegura que pasó ahí. Dice que su familia escuchó voces extrañas que los echaban del lugar e incluso dice que su esposa se transformó físicamente en una anciana con el rostro, cabello y arrugas de una mujer de 90 años. A la altura de una película de Stephen King, ¿verdad? Después de experimentar lo que ellos describen como una serie de hechos paranormales, los Lutz decidieron dejar la casa y los Warren entraron en acción después de que los relatos de lo que allí ocurrió empezasen a multiplicarse por miles en las calles de todo el mundo. Así pues, los Warren fueron los investigadores encargados de, valga la redundancia, investigar la casa. Llegaron por primera vez con Laura Didio, presentadora de noticias de Channel 5 y un profesor de la Universidad de Duke. Todo esto se catalogó como una pijamada psíquica. Suena muy interesante, ¿verdad? Tan interesante que este caso inspiró a la creación de un popular libro de Jay Anson y muchas películas de terror. Pero la investigación de los Warren y el caso casi en su totalidad está rodeado de dudas y muchos cuestionamientos. Vamos a ver algunos. Durante la incursión a la casa, los Warren y otras personas que los acompañaban tomaron fotos de una de las partes de ella. Dichas fotos no mostraban nada inusual, a excepción de una que Didio describió como el rostro de lo que parecía ser un niño pequeño asomándose por uno de los dormitorios. Esta imagen es mundialmente famosa. Todos la hemos visto en algún momento de nuestras vidas. Según William Weber, el abogado de DeFeo, recordad, la persona que perpetró los asesinatos, lo que pasó en Amityville fue inventado por Jay Anson, quien escribió el famoso libro, y la familia Lutz, asegurando que todo se creó en un entorno con muchas botellas de vino y con la intención por parte de los Lutz de ganar mucho dinero. Y pese a que DeFeo aprovechó la historia y aseguró en varias ocasiones que había escuchado voces la noche de los asesinatos, después de que el jurado rechazó la defensa y lo condenase a 6 cadenas perpetuas, contó que lo de las voces era una mentira y solo trataba de reducir su sentencia. Otro caso relacionado a los Warren, que es mundialmente conocido, es la historia de la muñeca Annabelle.
Lo que supuestamente sucedió con ella se hizo famoso sobre todo a raíz del libro de Demonologist, escrito por Gerald Brittle. Este aseguraba que todo lo contado era real, contado a él por Ed, Lorraine y sus investigaciones. Además, esta historia cogió mucha fama a raíz de las películas que durante estos últimos años se han estado realizando sobre ella. Creo que no hace falta indagar mucho en su historia solo por eso. Todos conocemos a Annabelle, al menos su parte del cine. Lo que los Warren contaron sobre Annabelle tiene cierta lógica dentro del mundo parapsicólogo, pero el problema es el de siempre. No existen pruebas que respalden lo que se afirmó, y al parecer, Annabelle no existe. Sí, la muñeca Raggedy Ann está en el museo de Ed y Lorraine, e incluso desde New Haven Register, un medio local, se contó la historia de un motociclista que ignoró la amenaza de Annabelle y perdió la vida tras dejar el recinto. Es parte de las historias que te cuentan en el tour por el museo. Sin embargo, los supuestos hechos detrás de la muñeca no están respaldados por documentos y todo se hace más sospechoso con un antecedente que quizá algunos de vosotros ya habéis escuchado. En 1963, algunos años antes de que los Warren empezasen a investigar lo que supuestamente estaba ocurriendo con Annabelle, The Twilight Zone emitió un capítulo llamado Living Doll. Capítulo donde una niña recibe una muñeca que cobra vida y amenaza a toda la familia. Muñeca que fue regalada a la niña por mamá, quien se llamaba nada más y nada menos que Annabelle. Recordad que esto se emitió en 1963. ¡Qué casualidad! It's one she's had her eye on for months. I thought we agreed. All right, Christy, show Daddy a doll. She's alive, Daddy, and her name is Taki Tina. Tina does everything. She moves, and she can talk, and I just love her already. My name is Taki Tina, and I love you very much. Will you shut that thing off? Eric, how could you? Abordado en el libro Werewolf, A True Story of Demonic Possession, como en la mayoría de las historias de los Warren, la principal evidencia de esto es la palabra de los Warren y sus asociados. De acuerdo a la página de Ed y Lorraine, este caso nos pone el ojo en Bill Ramsey, cuya historia conocieron viendo un programa de televisión y contactaron con él mediante la policía de Londres. Pero, ¿qué pasaba con Ramsey? Como si de una película de las 3 de la tarde se tratase, Ed y Lorraine aseguraban que estaba poseído por el espíritu que causa la licantropía. Obviamente, Bill Ramsey no era Taylor Lautner y no se convertía en hombre lobo, pero los Warren estaban convencidos de que estaba poseído y lo llevaron desde Londres a los Estados Unidos para que el obispo Robert McKenna le realizara un exorcismo y lo liberase de la fuerza maligna. ¿Cómo acabó? Supuestamente a raíz de este exorcismo se liberó, pero otra vez, la única prueba que quedó de que una vez fue un hombre lobo son los relatos de los Warren y esta foto. ¿Qué opinas?